yo me he ido al bar inglés del Country Club solamente para ver si me lo encontraba alguna vez. De hecho, lo he hecho un par de veces. Solamente para ver si, oye, no voy a hacer que venga hoy día porque él paraba por ahí, creo. Pero has hecho eso también, hiciste eso también con Menotti, ¿no? Pero ya ahí fue un poco con más certeza de que iba a llegar. Pero ya lo hice con cámara porque ya el tema era, voy ahí, yo sé que va a venir porque me han dicho que va a Interdiario, voy con cámara y así fue. Claro. En el otro caso no podía ser más que una ilusión mía, ¿no? Obvio, claro. Pero sí, un poco de eso. El otro era con Antonio Cisneros, ¿no? Otro capo, ¿no? A él lo conocí. Claro, tú lo conociste, Te Antonio conté, Cisneros. Sí, sí, me contaste una vez. El otro día me encontré en el gimnasio con Soledad, su hija, fotógrafa. Fotógrafa, claro. Y le conté. A Soledad no la miraba, no la veía años, y le conté, tú sabes que me encontré con tu papá un día en tal sitio, en tal restaurante, y me quedé con él hablando 2 horas. Y él obviamente no sabía que yo era periodista, pero yo sabía que él era Antonio Cisneros. Claro. Un capo, ¿no? Claro. Y bueno, el asunto fue maravilloso, ¿no? Y es más, ese día le pregunté por Bryce. Y si no me traiciona la memoria, me contó que venía a estar con él en una presentación de un libro X. ¿Qué le dijiste? La próxima me llevas. La próxima, sí. La próxima me llevas. La próxima me llevas. Mira, lo de Bryce es muy entrañable porque aparte de su literatura, yo no soy nadie para hablar de literatura, solo puedo decir que lo leí y lo gocé y lo releí y lo volví a gozar, pero sí me permito expresar que para mí es una desaparición muy importante de las letras peruanas, un escritor que de alguna manera cambió la narrativa que había en ese momento, le otorgó, no soy nadie para hablar del tema, yo te hago así como a un aficionado nada más, le otorgó una escritura oral. Tú lees a Bryce y estás leyendo una exposición oral. Claro. Él siempre decía que la diferencia entre su literatura y la de Vargas Llosa era que mientras su literatura le hablaba al lector de tú, la de Mario Vargas Llosa le hablaba de usted. Pero más La elegante. de Mario Vargas Llosa era relojería pura, todo estaba concatenado, bien estudiado. La suya, decía Bryce de su propia literatura, era mucho más intuitiva, mucho más oral. Y esa oralidad era maravillosa. Y Un Mundo para Julius es un libro maravilloso desde una... O sea, está concebido como la oralidad vista desde la mirada de un niño, que mira desde su mirada de niño, con mucha ternura, cómo es que convivían en la casa de su familia la oligarquía limeña con la servidumbre que él, de la cual él era amigo, ¿no? Entonces... Es su momento. Pero está Es su momento, bien. amiga yo. Pero por eso estoy diciendo. Está bien. Pero por eso lo dije. Lo escucho nada más. Está bien, Es su yo momento. también lo escucho y lo veo. Corresponde. Y por eso Hoy digo, día, por cuando ejemplo, yo estaba llenando mi botella, le dije a Pedro García, a ti sí te creo Hoy día, que seguías a hoy día en Bryce. el bloque de deportes de Juan Carlos en Encendidos, Sí. pusieron una nota de Renato Cisneros con Bryce. Buenísima. Y Bryce habla también de que fue arquero de la U. Sí. Que fue arquero de la U. Contó que tapó un partido contra Independiente de Argentina en el Estadio Nacional. Qué Sí. buena nota esa. Sí. Me dice Pedro Goñi, de la producción. ¿Lo podemos tener de nuevo? Aguanta, pero que tapó efectivamente en la U, pero que Bryce se dijo y se anunció hincha del Ciclista Lima. Sí. ¿No? Pero Sí. tuvo su momento de tapar ¿Podemos? Intuyo, a partir de la presencia de Ortecho, que también quiere decir algo sobre Bryce. Ahora, lo primero, a la información que se daba. Él que puede había decir tapado, algo, él puede decir No, es algo escritor. valioso. Porque él tiene maestría en creatividad literaria. Exacto. Yo soy una porquería. No, la tengo. no, pero claro, lo mío es una García. cosa de Le gusta. aficionado. Claro, lo tuyo es su aficionado, él Por está en el favor. mundo de... Yo Por eso comencé pero diciendo que no soy no, nadie o sea, para hablar todo del Él es tema. un tipo que disfruta de la El literatura. que lo ha leído puede, simplemente el que ha leído a Bryce, no el que se toma una foto, el que ha leído a Bryce puede hablar de él. Con autoridad. escúchame, Y tú lo has leído, tú lo has leído, pues. Hay un muchacho ahorita poniendo los títulos. Al muchacho de los títulos. ¿Quién es? Por favor, Percy. ¿Cómo es? Al que ha leído se le permite. Sí. ¿No? Al que ha leído, no No. al que se tomó la foto. Por favor, Exactamente, sí. ordena la idea para que la puedan poner ahí, si Sí. está buena. ¿No? Sí. Es importante. Todo aquel que ha leído a Bryce tiene autoridad para hablar de Bryce. Tan simple como No eso. solamente el que No se tomó la solamente, sí, no el que se tomó una foto. No tiene, Ya bueno, está. estoy su admiración, pero no, Sí, claro. no hablar de él. Pero sí, ¿puedo leer esas décimas de Nicomé de Santa Cruz? Permíteme, pero lo primero, tapó en la U en infantiles, Ah, sí. siendo Claro. hincha de ciclista. Listo. Sí, él dijo que era hincha de ciclismo. En realidad, a ver, para mí la santa trinidad de la literatura peruana son Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce.
lamentablemente todos nos han dejado en el transcurso de un año. Ribeiro sí falleció hace mucho tiempo. Tanto Ribeiro como Vargas Llosa eran muy cercanos al fútbol. Te diría que Ribeiro más. Así. De hecho, el sábado que estábamos conversando, te hablé sobre esa nota, ese segmento de cuando Ribeiro ve a Platini por primera vez. Cuando ¿Verdad que Platini sí? no lo conocían en el mundo, lo conocían solo en Francia, cuando Platini jugaba en el Saint-Étienne. Y el análisis escrito de Ribeiro supera al de cualquier periodista deportivo. Claro, porque tenía la facilidad. Juan Claro, Carlos la Ortecho, pluma. todo aquel que ha leído a Bryce tiene autoridad para hablar de él, no el que se tomó una foto. Qué buena. Está firmado Hermoso. en Fútbol como Cancha. Es que sí. Aquí, escúchame, aquí hablamos de todo. No solamente de fútbol. De todo y de nada. ¿No? Alguna vez Ortecho dijo, ¿no? Ujú. ¿Cómo era? El que solo habla de fútbol. El que solo de fútbol sabe, de nada sabe. Continúe. Sí. Y Julio Ramón tiene un segmento, un escrito sobre Platini que supera al de cualquier periodista deportivo, ¿no? Porque veía fútbol. Yo creo que de los tres es el que más sabía de fútbol, el que veía. Mario Vargas Llosa escribió en el Mundial de España 82, lo contrataron, el país lo contrató para escribir sobre el Mundial. Y El tiene notas país. interesantes, escribe sobre Maradona. país, El país, claro. Claro, y él sí es declarado hincha de Universitario, Claro, salió en una noche crema con una bandera, ¿no? Sí. Claro, porque lo designaron homenajearon, ¿no? socio, Ribeiro, hincha de qué equipo era. socio honorario, de la U también. De la U Claro, también. cuando ganó el premio Nobel también, claro. Cuando ganó el premio Nobel también, y el 2011, con Julio Pacheco, entonces, él da esas palabras que ahora están ahí en el Monumental, ¿no? Que la U es más que es un mito, es una leyenda, etcétera, etcétera. Pero Bryce no era tan futbolero. De hecho, tiene muy pocas referencias literarias al fútbol, casi ninguna, así que yo recuerde. Pero más allá de eso, es una Hincha ciclista. sí, es hincha simpatizante seguramente de Ciclista en Lima. No, y escúchame, y ahí veo en YouTube que dice, ay, qué es hincha. Escúchame, a ver, si era hincha de Ciclista, de la U, de quien sea el equipo. Sí, pero de repente todo la bien. confusión está. Hay una foto de él con una camiseta de la U. Claro. Que se la dieron y él habla. Por En eso. Un Mundo para Julius Sí. hay una referencia cuando el capítulo llamado El Colegio, ¿no? Ujú. Entonces él siempre decía no. En los párrafos explicativos del colegio que él, Publicaba. de Julius estudiaba, hay unas referencias a que cuando repartían equipos para hacer el recreo, de un lado, mira la mirada de Bryce en el 70, en la boca de un niño que era Julius, ¿no? Que cuando escogían equipos, acá iban los de Alianza, acá iban los de la U. Habían solamente unos pocos del Muni. Ajá. Voy a citar a Bryce, Sí. ¿ya? Porque es una mirada, ¿no? Eso está en Un Mundo para Julius, ¿no? Muy para Julius. Dice, había alguno del Muni, pero la gente era de Alianza, del Boys. A Cristal ni lo menciona en esa referencia. Habla de que algunos eran del Municipal y casi ninguno del Boys. Ujú. Porque en un colegio, digamos, de gente acomodada como el que él describe, ser del Boys era ser sapo de otro pozo, ¿no? O sea, no. Claro, claro. No, un alumnito llamado Cano era del Boys. Ajá. Y de hecho era uno que lo marginaban en ese colegio. Ujú. Por ser hincha del Boys, entre otras cosas, ¿no? Entonces, mira cómo lo describía en ese momento Bryce, que era lo poco que decía de fútbol ahí, ¿no? Sí. Y lo valioso, yo leí Un Mundo para Julius, que no es la única novela, es la más conocida, la más importante, su obra maestra, pero siempre recomiendo leer La vida exagerada de Martín Romaña. hay Es una- extraordinaria porque es nostálgica, es cómica, él mete humor mucho en la literatura, Humor que era permanentemente. algo muy especial. Pero en Mundo para Julius, a mí lo que me cautivó, yo era un adolescente, era La primera obra que nos mandan a leer. que escribe, sí, te mandan a leer en el colegio. Sí, yo, claro. yo lo leí por mi cuenta, estaba en mi casa. Mis padres siempre han sido muy lectores, tenía una biblioteca importante ahí. Y retrataba un mundo de la élite peruana, que yo no sabía que existía una novela como tal, ¿no? Y yo creo que todos de alguna manera, del personaje de Susan, que es su madre, Susana Linda. sí, a los 15, 16 años estaba enamorado simplemente de Susan solamente con leerlo a Bryce, ¿no? Y claro, y también le agarras un poco de desprecio, no desprecio, pero de una animosidad a Juan Lucas, ¿no? Que era su padrastro, que era arrogante. Ese tipo de cosas que son esenciales te dan. Voy a leer así rapidito, si me permite el conductor.
Señor, Esas señor, décimas es su momento. Es las décimas de momento. Nicomedes de Santa Cruz, Sí. que son absolutamente magníficas. Dice: limeño mazamorrero, blanco con alma de sambo, cunda en larco y en malambo, espíritu aventurero. Pintarte de cuerpo entero hace que tu ancestro explique, de ingleses sin un penique y vascos sin una pela, nació para la novela Alfredo Bryce Echenique. Toma, mierda. Nicomedes de Santa Cruz, sí. Nicomedes de Santa Cruz es extraordinario. Sí. Me encanta. Había un programa en Canal 5 que se llamaba Perú 78. Claro. Y claro. ahí salía Nicomedes de Santa Cruz con unas décimas, unas... es otros tiempos. ya. Otros tiempos, Y ¿no? y en Perú 75 estaba Trampolín a la Fama. Estaba Trampolín a la Fama. Era un programa ómnibus. Sí. Era un programa ómnibus. Eran varios programas dentro de Tulio un solo- Loza, para que veas cómo Bryce era muy abarcativo, Tulio Loza ha contado que en San Marcos han compartido aula y que Bryce, que estudió justamente Derecho en Lo San están Marcos, velando en San Marcos, precisamente. Ah, es en San Sí, Marcos. Sí, desde las 3:30 de la tarde. Tulio Loza contó que Eso. él había... Exactamente, ahorita. Que había esta situación de que Claro, porque compartían Tulio Loza carpeta. estudiaba Derecho. Sí, y Bryce también, en San Marcos. Entonces, según Tulio Loza, Bryce se le pegaba para que le presenta a las chicas, ¿no? Porque Bryce era demasiado tímido. Él siempre decía que era muy tembleque, que era muy tímido, muy nervioso. Tiene Y tal, varias ¿no? citas con eso. Y claro, y sus novelas siempre tienen esa pulsión de ser tímido, de soñar con una chica, pero no atreverte a decirle No nada. atreverte, claro. Sí. Sus Es novelas... muy limeño, ¿no? Sí. Es muy limeño. Muy, sí. muy limeño de la época aquella, porque Claro, ahora la gente es muy claro. desatada. No, ya, los tiempos cambian, ¿no? Claro. Pero, digamos, era muy del limeño eso, ¿no? Totalmente. Mira, en No me esperen en abril, y mira cómo se llamó esa novela, No me esperen en abril. Y fallece en marzo. Sí, No me esperen en abril. En esa novela, que algunos han tomado como un canto a la amistad, y no sé si equivocadamente la han nombrado como una continuación de Un Mundo para Julius, creo que no es. De hecho, en esa novela Julius aparece. Ujú. Hay un momento en que Manon Wester, que es el protagonista, se cruza con un niñito orejón que era Julius. Claro. De manera que no era la continuación de Un Mundo para Julius. Era un cameo. Era como un cameo, digamos, Claro, en una película, claro, un tal cameo. cual. Entonces, en esa película ocurre que Manon Wester tenía pues justamente lo que tú marcas, ¿no? Esa limitación emotiva hacia las chicas. Spin-off. Manjas. O sea, tenía esa timidez, Spin-off. si se quiere, ¿no? Claro. Esa timidez. Sí. ¿Cómo se llamaba la chica que era novia de Manongo? Era Manon Wester, Tovari de Teresa se llamaba, Ujú, en un colegio que era de verdad llamado San Pablo. San Pablo era el colegio a donde Bryce es enviado ujú. en la secundaria. Sí. Que queda en Chosica, en el Claro, Puente de Los sí, sí, Ángeles. sí. Los cuentos de él, a ver, sus novelas, pero los cuentos de él, por ejemplo, con Jimmy en Paracas, Ah, buenísimo. es ese un cuento fundamental de él que todo el que... Y hoy sería todavía perturbadora. Sí, absolutamente. Y sigue Hoy siendo. sería Teresa Mancini es. Sí, sí. Tere Mancini Gerso. Sí. No, Tere Mancini Gessi. Era la noviecita de él en esa novela. Luego se complica todo, como suele pasar. Y él consagra esa novela a los amigos. Y de hecho se interpreta como una novela que es un homenaje a los amigos. Y de hecho, en una parte de la novela hay una cita que me sé de memoria que tiene que ver con la amistad, ¿no? Esa novela dice: en el fondo era Ujú. como si todos estuviesen presintiendo o hasta descubriendo que así como el amor es ciego, la amistad es entender hasta lo que uno no entiende de los amigos. Lo compartí ahora. Perdonarles No le dice. absolutamente Absolutamente todo, todo, aunque aunque joda. joda. Claro. Es un lindo Con eso- párrafo.